Hola, mi amigo querido. Mira, los 5 puntos que veremos en este estudio son: primero, el fondo histórico del libro de Jeremías. Cómo era la situación política, religiosa cuando Jeremías escribió. En segundo lugar, veremos también los destinatarios, quiere decir, a quienes escribió Jeremías. Después hablaremos de los 2 males terribles en los tiempos del profeta y en consecuencia la amenaza de la invasión babilónica. Y finalmente veremos el extremo de injusticia al que el pueblo de Judá había llegado. Empecemos haciendo un poco de historia. La generación de israelitas que había entrado a la tierra prometida bajo el mando de Josué, después que Moisés muriera, esa generación había ido muriendo también poco a poco. Sabes que en esta vida ninguna generación dura para siempre. Desde que entró el pecado, la muerte es inexorable. Si hay algo de lo que debemos estar 100% seguros, es de que vamos a morir todos. Más tarde o más temprano, todos nos iremos a la tumba. No hay cómo escapar de esta terrible consecuencia física del pecado. Así que la generación de Josué había muerto. El propio Josué también había descansado a los 110 años de edad y había sido enterrado. El segundo capítulo del libro de los Jueces relata la historia, pero el versículo 10 de Jueces 2, es el resumen de lo que sucedió. Dice así: y murió también toda esa generación y se unió con sus antepasados. Después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Sabes, creo que una de las frases más dramáticas de la Biblia es esta: vino otra generación que no conocía al Señor ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Qué triste frase, qué triste expresión. ¿Qué es lo que había sucedido con esa nueva generación? ¿Será tal vez que la generación de Josué había fallado en transmitir los valores y principios divinos a la nueva generación? Tal vez sí, o tal vez no. O tal vez los líderes simplemente estuvieran tan preocupados con salvar a la segunda generación de los conceptos postmodernistas de aquellos días, que simplemente acomodaron la fe de sus padres a los patrones modernos de aquellos días. No sé, pero lo cierto es que la leche pura se diluyó en el agua de los conceptos modernos de aquellos días, hasta desaparecer la leche y quedar solamente el agua. Pero lo interesante es que antes de entrar a la tierra prometida, Dios ya le había advertido a Israel de ese peligro. Jueces capítulo 2, versículos 1 y 2 dicen: el ángel del Señor fue de Gilgal a Boquín y les dijo a los israelitas: yo los liberé de Egipto y los llevé a la tierra que prometí dar a sus antepasados cuando les dije: nunca anularé mi pacto con ustedes mientras no hagan pacto con los que habitan en esta tierra, gente que tiene altares que ustedes deben destruir. Pero ustedes no me hicieron caso. ¿Por qué no lo han hecho? Interesante. ¿Qué significa hacer pacto, entre comillas? Hacer pacto con la gente de la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Cómo nos afecta esto a nosotros hoy? Recuerda que aquella segunda generación no había dejado de adorar. Seguían adorando. Seguían siendo una generación, vamos a decir así, espiritual, entre comillas, a su manera, claro. Seguían adorando, solo que la adoración era dirigida a los dioses de aquellas tierras y no al Dios de Israel. Mi pregunta es: ¿podríamos nosotros también correr el riesgo de seguir adorando
de pensar que estamos adorando, de llegar a la conclusión de que estamos bien, cuando la triste realidad es que estamos adorando, sí, pero a los dioses que la generación postmodernista ha creado y no al Dios de Israel. Este es un asunto en el que debemos pensar con seriedad. El estudio de esta semana tiene que ver con la crisis. No solo crisis que venía de afuera, del enemigo que se acercaba trayendo la destrucción, sino también crisis de adentro. Yo diría principalmente crisis interior. Crisis con el terrible trabajo del verdadero enemigo que está dentro del corazón. Porque la verdad es que desde la entrada del pecado al mundo, el ser humano trae dentro de sí una naturaleza rebelde que hace todo lo que puede para alejarse de Dios, aunque muchas veces, para alejarse de Dios, usa el argumento de que está simplemente adaptándose a los tiempos en que vivimos, pero en realidad está lejos de Dios, lejos de su palabra, acomodando su fe a sus gustos, a los deseos personales, a los deseos de la carne, a los conceptos modernos en los cuales vivimos. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. Tiene que ver con la división del reino. Las cosas sucedieron de esta manera. Los primeros 3 reyes de Israel habían sido Saúl, en primer lugar, después vino David y después su hijo Salomón. Saúl había unificado las tribus y formado el reino de Israel. Luego vino David. David se encargó de expandir el reino a través de conquistas. Y después de él vino Salomón, que hizo construcciones importantes, principalmente el templo. Estas construcciones gigantescas solo fueron posibles gracias a los impuestos que el rey imponía al pueblo y al trabajo denodado del pueblo. Pero Salomón murió y en su lugar entró su hijo Roboam. Pero cuando estaban a punto de ungir a Roboam como rey, ahí apareció un personaje que había servido a su padre Salomón. Su nombre era Jeroboam. Este Jeroboam le dijo a Roboam que por favor disminuyera los impuestos altos y los trabajos pesados que padecía el pueblo. Ahora, delante de la observación de Jeroboam, ¿qué es lo que Roboam hizo? Pidió tiempo para consultar. Consultó a la gente mayor, a los de más edad, aquellos hombres que habían estado al lado de su padre Salomón, y también consultó con los jóvenes, que eran amigos suyos, con la nueva generación. Los viejos le aconsejaron que aliviara la carga que les había impuesto Salomón, que disminuyera el trabajo y los impuestos. Pero los jóvenes le aconsejaron a Roboam que aumentara los impuestos. Bueno, Roboam siguió el consejo de los jóvenes y entonces el reino se dividió. Las 10 tribus del norte se fueron con Jeroboam. El primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 17, dice: solamente los israelitas del sur, los del país de Judá, reconocieron a Roboam como su rey. ¿Quiénes se quedaron entonces con Roboam, el sucesor de Salomón? Solo los israelitas del sur, o sea, las tribus de Judá y Benjamín, y también los levitas, que eran los sacerdotes. A partir de entonces, Jeroboam reinó en el norte con las 10 tribus rebeldes, pero no tenían sacerdotes, pues los levitas se habían quedado con Roboam en la parte del sur. El reino del norte tomó el nombre de Israel, y el reino del sur tomó el nombre de Judá. Pero Jeroboam tenía un problema. Él tenía tierra, tenía súbditos, tenía ejército, guerreros, pero el templo estaba en Jerusalén, estaba en el sur. Y entonces Jeroboam no tenía sacerdotes, porque los sacerdotes se habían quedado en el sur. El templo estaba en Jerusalén, que era la capital de Judá.
Y los sacerdotes también estaban en Judá, porque los levitas habían permanecido fieles al hijo de Salomón, a Roboam. Entonces se le ocurrió a Jeroboam algo terrible, y esto sería el hundimiento del reino del norte. El segundo libro de Reyes, capítulo 12, versículos 26 y 27 dice: pero dentro de sí mismo Jeroboam pensaba: el rey no puede regresar a la casa de David si el pueblo sigue yendo a ofrecer sacrificios al templo del Señor en Jerusalén. Entonces volverán a someterse voluntariamente a Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Mira qué conclusión interesante a la que Jeroboam llegó. Entonces inventó su propia religión para que la gente no fuera a Jerusalén a adorar en el templo. ¿Qué es lo que hizo? Construyó sus propios altares, con sus propios sacerdotes, y construyó sus propios templos a ídolos paganos. ¿Y qué hizo Dios? Le mandó este mensaje que está registrado en el primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 16. El Señor va a entregar a Israel por causa de los pecados de Jeroboam, pues hizo pecar a mi pueblo. Es en esta época de la división del reino. Había tanta confusión. La gente se había alejado tanto de Dios. Y entonces el Señor envió a profetas para que hablaran tanto al reino del norte cuanto al reino del sur. Por ejemplo, Elías, Eliseo y Amós profetizaron para el norte, donde estaba Jeroboam. Isaías, Jeremías y Ezequiel profetizaron para el sur, donde estaba Roboam. Bueno, este cuadro así, este contexto histórico, pues nos ubica mejor en el contexto para entender a Jeremías, para entender el mensaje de Jeremías. Pero era necesario que estuviéramos en cuenta todos estos detalles históricos. Vamos ahora a la tercera parte del estudio. Aquí hablaremos de los dos males del pueblo de Judá. El pueblo de Judá, que es el reino del sur. Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice: son dos los males en que ha incurrido mi pueblo. Me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, tan agrietadas que no retienen el agua. Ahora, si leemos todo el capítulo 2 de Jeremías, veremos que el pueblo practicaba muchos males. Era un pueblo rebelde, a pesar de que durante el reinado de Josías hubiera un reavivamiento. En poco tiempo el pueblo había regresado a sus alianzas con los dioses paganos. La influencia de la época y de la gente que lo rodeaba era poderosa. Sin embargo, todos sus males se resumían a dos, en la opinión de Jeremías. Dios habló por Jeremías esto. Primero, abandonaron a Dios, la única fuente de agua viva. Segundo, buscaron cisternas rotas que no les servían de nada. Esta figura es interesante. En aquellos tiempos las personas cavaban cisternas para encontrar agua. Sin agua nadie puede vivir. Pues entonces aquí Dios se compara como la fuente de agua viva, agua que corre siempre pura, y compara a los dioses paganos, a las ideas extrañas, a las ideas modernistas sin Dios. Dios compara a esos dioses paganos como cisternas rotas, cisternas viejas, cisternas que no sirven para nada, no guardan el agua, están agrietadas. En Jeremías capítulo 2, versículo 5, Dios pregunta: ¿qué de malo hallaron en mí los padres de ustedes, que se alejaron de mí y se fueron en pos de la vanidad, con lo que se hicieron vanos? La palabra vanidad que se usa aquí es la misma que Salomón usa al decir que en esta vida todo es vanidad. El sentido de la palabra hebrea es humo, vapor, que existe por un momento y después desaparece. Cisternas rotas, engaño, mentira, solución fugaz y pasajera, anestesia que calma el dolor por un instante, pero que no cura.
Así son las ideas modernistas. Te agrada, te masajea el ego, pero no resuelve tu problema allá en el fondo, en el interior, porque solo Dios puede hacer eso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios considera esta actitud terrible? Esto de dejar a Dios y buscar solución afuera. ¿Por qué? Porque no existe peor cosa que engañarse a sí mismo. Creer que se está sirviendo a Dios cuando se está buscando soluciones falsas. Pensar, yo tengo mi cisterna, sí, pero no es la cisterna divina, es tu cisterna rota que no vale para nada. No es que no tengas religión, la tienes, pero no es la fundada en la palabra de Dios, sino en tus conceptos modernistas, porque agarras los conceptos divinos y los adaptas a tu manera de vivir, de ser. Aquel pueblo de Judá buscaba agua, pero no la encontraba, estaba siempre vacío. Ese tipo de religión que habían creado no lo satisfacía. ¿Y por qué? Buscaban agua y continuaban con sed, porque buscaban el agua en el lugar equivocado. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Veremos aquí la amenaza de Babilonia. En los primeros años del ministerio de Jeremías, con la decadencia de Asiria, daba la impresión de que Egipto se levantaría como el siguiente gran poder. Así que Judá flirteaba políticamente con Egipto, sin saber que Babilonia, al mando de Nabucodonosor, sería el nuevo poder dominante. Y así fue. Judá se volvió vasalla de Babilonia por causa de su terquedad de querer ir y hacer alianza con Egipto. Jeremías ya lo había advertido, pero Judá no hizo caso. Mira la advertencia en Jeremías capítulo 25, versículos 8 al 11. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, puesto que no han hecho caso a mis palabras, voy a tomar a todas las tribus del norte y a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y haré que se lancen contra esta tierra y sus habitantes, y contra todas las naciones vecinas. Voy a destruirlos, a exponerlos al escarnio y a las burlas. Voy a dejarlos en ruinas para siempre. Voy a hacer que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y de alegría, la voz del novio y de la novia, y el ruido del molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra quedará en desoladoras ruinas, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Esto significa que jamás, querido, jamás llega la destrucción sin que antes venga la advertencia y la invitación al arrepentimiento. Dios no es un Dios de muerte, es un Dios de vida, pero la muerte es una realidad para el desobediente. ¿Por qué? Porque Él escoge ese camino. No es que Dios te castiga con la muerte, tú recoges el fruto de tu elección, de tu decisión. Porque Dios siempre está llamando, aunque Él anuncia los tiempos difíciles, anuncia la destrucción venidera, Él siempre está llamando, diciendo, venid, venid, venid. Finalizamos este estudio hablando de la extrema situación espiritual a la que había llegado Judá sin darse cuenta. Observa, la reprensión divina está registrada en Jeremías capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice, recorran ahora las calles de Jerusalén y miren e infórmense. Busquen en sus plazas a ver si encuentran a alguien, uno solo, que haga justicia y que busque verdad. Entonces yo la perdonaré. Aun cuando digan, vive el Señor, sus juramentos son falsos. ¡Qué tristeza! No había un hombre justo. Pero el pueblo en el fondo creía que andaba bien. Decía, vive el Señor. Creía que andaba bien. Iba al templo, cumplía con los ritos y pensaba que con eso era suficiente. Pero el Señor les dijo en Jeremías 7, versículos 3 y 4, mejoren sus caminos y sus obras, y yo les haré habitar en este lugar. No se fíen de palabras mentirosas que dicen templo del Señor, templo del Señor.
Este es el templo del Señor. No es solo porque voy una vez por semana a la iglesia que estoy bien con Dios. No. No es solo porque canto durante 30 minutos palabras de adoración a Dios que mi corazón le pertenece. No. El verdadero cristiano va mucho más allá. El verdadero cristianismo va al fondo de las cosas, al corazón de las cosas. El estudio de esta semana nos muestra que muchas veces, sin percibir, nos dejamos absorber por la manera de pensar de la gente que nos rodea. Adaptamos nuestro cristianismo a los patrones de este mundo y pensamos que continuamos sirviendo a Dios. Este es un asunto muy delicado, más delicado de lo que parece, y es necesario que cada uno personalmente dé la respuesta. ¿Dónde estás? ¿Eres de aquellos que con toda sinceridad sirve al Señor? ¿O eres de aquellos que piensa que sirve al Señor cuando ha adaptado el cristianismo a su manera humana de ser? Pues que Dios te bendiga ricamente.